You're siding with the perpetrators and you're ignoring the victims. You're running a massive Epstein cover-up. You've been ordered by subpoena and by Congress to turn over 6 million documents, but you've turned over only 3 million. You've turned the People's Department of Justice into Trump's instrument of revenge. Trump orders up prosecutions like pizza, and you deliver every time. He tells you to go after James Comey, Letitia James, Lisa Cook, and Jerome Powell. Nothing in American history comes close to this complete corruption. This president is the first president in U.S. history. Hay momentos en los que una audiencia de supervisión deja de ser solo un procedimiento formal y pasa a exponer tensiones estructurales entre poderes. En la mañana de esta semana, en la sala principal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en Washington, la audiencia de supervisión con la fiscal general Pam Bondi comenzó bajo un marco institucional claro, pero rápidamente tomó un cariz que superó el ritual habitual de estas sesiones. Se trataba de una convocatoria formal para que la jefa del Departamento de Justicia respondiera a las preguntas del Poder Legislativo, en el ejercicio de su función de supervisión. Sin embargo, desde los primeros minutos, quedó claro que no se trataría de una simple audiencia técnica sobre informes y objetivos administrativos. El diputado Jamie Raskin, miembro demócrata de mayor jerarquía en el comité, abrió su declaración situando el cargo de fiscal general como el puesto jurídico más relevante en la defensa del interés público. La formulación inicial no fue conflictiva, pero estableció un parámetro. Si la misión institucional del Departamento de Justicia es servir al pueblo estadounidense, entonces la coherencia entre el discurso y la práctica debe examinarse con rigor. A partir de ese momento, desplazó el foco hacia las sobrevivientes vinculadas al caso Jeffrey Epstein, que estaban presentes en la sala, sentadas justo detrás de la mesa de la fiscal general. Al mencionar nominalmente a algunas de ellas y a familiares de las víctimas, Raskin transformó la audiencia en algo que traspasaba el plano abstracto de los documentos. Según él, algunas de estas mujeres aún no habían sido recibidas formalmente por el Departamento de Justicia para discutir la gestión de los archivos y las investigaciones relacionadas con el caso. El argumento central no se limitaba a la entrega de documentos al Congreso, sino a la forma en que la institución se relaciona con aquellos directamente afectados por delitos a gran escala. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. A continuación, el parlamentario abordó la controversia sobre la divulgación parcial de millones de documentos relacionados con los llamados archivos Epstein. Según los registros presentados durante la audiencia, aproximadamente la mitad del material solicitado habría sido entregado al Congreso, mientras que otra parte fue retenida con el argumento de duplicidad o irrelevancia investigativa. Raskin sostuvo que, incluso admitiendo la existencia de documentos repetidos, la decisión de no ponerlos a disposición en su totalidad requeriría una justificación técnica más detallada, sobre todo ante una orden formal del Poder Legislativo. Además de la cantidad de archivos, se cuestionaron los criterios de redacción aplicados. Los parlamentarios afirmaron que se habían ocultado los nombres de los presuntos implicados, mientras que, en determinados pasajes, los datos de las víctimas habían permanecido visibles. La crítica se formuló como una pregunta institucional. ¿Qué protocolos guiaron estas decisiones y quién fue responsable de la revisión final del material antes de su divulgación? El debate dejó de ser meramente político y pasó a tratar de la gobernanza interna, la cadena de mando y la responsabilidad administrativa. La audiencia cobró una nueva dimensión, cuando una congresista pidió a las sobrevivientes presentes que se levantaran e indicaran, para que constara en acta,
si habían logrado concertar reuniones formales con representantes del Departamento de Justicia. El gesto produjo un momento tenso en la sala. Cada mano levantada añadía una capa al debate sobre la transparencia y el acceso institucional. No se trataba de una disputa retórica, sino de un registro público sobre canales de comunicación aún no establecidos. En su declaración inicial, la fiscal general enfatizó que el departamento había enfrentado cientos de demandas judiciales y decisiones preliminares en diferentes tribunales federales, argumentando que una parte significativa de la agenda institucional estaba dedicada a la defensa de las prerrogativas del Ejecutivo. Citó decisiones favorables obtenidas en la Corte Suprema y reafirmó su compromiso con la aplicación uniforme de la ley. Sin embargo, la divergencia central presentada por los parlamentarios no se refería solo al número de procesos en curso, sino a la percepción de las prioridades y la coherencia en la gestión de los casos. El debate se extendió más allá del caso Epstein, cuando Raskin mencionó investigaciones relacionadas con acciones de agentes federales en estados como Minnesota, Illinois y California. Según él, existían preocupaciones sobre la cooperación entre las autoridades federales y los fiscales locales. En determinados episodios, la formulación no fue concluyente, pero planteó la hipótesis de que podrían estar aplicándose criterios distintos en situaciones comparables. Esta posibilidad amplió el alcance de la audiencia, conectándola con un cuestionamiento más amplio sobre la actuación del Departamento de Justicia en diferentes frentes. Lo que se perfiló a lo largo de la primera parte de la sesión fue un contraste entre dos narrativas institucionales. Por un lado, la defensa de que el departamento actúa bajo una intensa impugnación judicial y necesita preservar su autonomía funcional. Por otro, el argumento de que la autonomía no puede convertirse en opacidad cuando el Congreso ejerce su función constitucional de supervisión. La tensión no se manifestó a través de interrupciones dramáticas, sino a través de preguntas técnicas, citas de memorandos y referencias a órdenes formales ya emitidas. Al concluir su discurso inicial, Raskin pidió a la fiscal general que respondiera objetivamente a las preguntas dentro del tiempo limitado de cada parlamentario, subrayando que la audiencia no estaba destinada a disputas personales, sino a la investigación de los hechos. El ambiente en la sala indicaba que el enfrentamiento institucional aún se encontraba en una etapa inicial y que se explorarían otras capas en las siguientes rondas de preguntas. Audiencias como esta rara vez terminan en el momento en que se apagan las cámaras. Lo que está en juego son documentos, precedentes y la propia dinámica entre el poder legislativo y el ejecutivo. Para comprender las ramificaciones de este enfrentamiento institucional, es esencial seguir cada etapa, con atención al contexto y a las decisiones posteriores que podrían redefinir el alcance de la controversia. Es en este contexto que la audiencia dejó de girar exclusivamente en torno a la liberación de los archivos de Epstein y pasó a incorporar una discusión más amplia sobre los límites institucionales del Departamento de Justicia bajo la actual administración. A partir de ese momento, los legisladores ampliaron el alcance de las preguntas para incluir investigaciones recientes que involucraban a figuras públicas, decisiones de nombramiento para cargos estratégicos y la relación entre la Casa Blanca y el mando del organismo responsable de la persecución penal federal. Esta convergencia ayuda a comprender que el episodio no es aislado, sino que se inscribe en un entorno de tensión recurrente entre la supervisión legislativa y la discrecionalidad ejecutiva. Durante la sesión, se mencionaron casos en los que fiscales federales habrían dejado sus puestos,
tras divergencias internas relacionadas con decisiones procesales específicas. Según los informes presentados al comité, en al menos una situación relacionada con la investigación de una autoridad electa, se cuestionó la conveniencia de interrumpir o redirigir los procedimientos ya en curso. El punto planteado no fue la existencia de desacuerdo en sí, algo común en estructuras complejas, sino la hipótesis de que las decisiones estratégicas podrían haber sido influenciadas por consideraciones ajenas al mérito jurídico estricto. Los parlamentarios también abordaron la sustitución de titulares interinos en distritos federales, destacando que algunos nombramientos fueron posteriormente impugnados en los tribunales con el argumento de que no cumplían íntegramente los requisitos legales. En uno de estos casos, las decisiones judiciales anularon los actos realizados por un fiscal designado de forma provisional, ampliando el debate sobre los límites formales del poder de nombramiento del Ejecutivo cuando no hay confirmación por parte del Senado. Esta cuestión añadió a la audiencia una dimensión técnica relevante, ya que implica la interpretación de los estatutos y los precedentes administrativos. Otro eje explorado fue el intento de obtener acusaciones contra parlamentarios que se habían manifestado públicamente sobre los deberes constitucionales de las Fuerzas Armadas. Según la información citada en la audiencia, los grandes jurados de Washington y Virginia rechazaron las acusaciones relacionadas con estas manifestaciones, lo que fue interpretado por algunos miembros del comité como una prueba de los frenos internos del sistema. Al mismo tiempo, los defensores de la actuación del departamento argumentan que el análisis por parte de un gran jurado es parte natural del proceso y que el rechazo de una acusación no implica irregularidad en la iniciativa investigativa. La audiencia también abordó la relación entre el Departamento de Justicia y las investigaciones que involucran a agentes federales en operaciones de inmigración y seguridad interna. Los legisladores cuestionaron si hubo plena cooperación con las autoridades estatales y municipales en determinados episodios ocurridos en Minnesota, Illinois y California. La discusión no se centró solo en hechos específicos, sino en la coherencia de los protocolos adoptados. Cuando hay denuncias de uso excesivo de la fuerza o conducta inapropiada por parte de agentes federales, esta línea de interrogatorio reforzó la percepción de que la sesión estaba examinando patrones de actuación, no solo casos aislados. En el ámbito macroinstitucional, se planteó la cuestión de la comunicación entre el presidente y los dirigentes del Departamento de Justicia en situaciones que involucran a adversarios políticos. Algunos miembros del comité sugirieron que las declaraciones públicas realizadas por el jefe del Ejecutivo podrían crear expectativas de acciones penales en determinadas direcciones. La preocupación expresada no se presentó como una acusación directa, sino como una reflexión sobre la necesidad histórica de una separación clara entre las decisiones de investigación y las manifestaciones políticas. Los analistas suelen recordar que la credibilidad del sistema depende tanto de la legalidad formal como de la percepción de independencia. La fiscal general, por su parte, reiteró que el departamento se enfrenta a un elevado volumen de impugnaciones judiciales y que una parte considerable de su agenda se ha dedicado a la defensa de políticas ejecutivas en los tribunales federales. Citó decisiones favorables obtenidas en el Tribunal Supremo y afirmó que los nombramientos y las iniciativas de investigación siguen criterios legales establecidos. Aún así, la divergencia central presentada por los parlamentarios no se disipó, ya que el debate se había desplazado al terreno de la confianza institucional y la coherencia sistémica.
Esta segunda fase de la audiencia consolidó la idea de que el enfrentamiento no se limita a la entrega de documentos o a la tramitación de un único caso emblemático. Lo que se está analizando es la interacción entre los mecanismos formales de control, los nombramientos estratégicos, las decisiones de investigación y la narrativa pública construida en torno a estas decisiones. Cada nuevo elemento añadido al debate amplió el alcance de la controversia y elevó la percepción de riesgo institucional, aunque sin conclusiones definitivas. Los procesos de esta naturaleza tienden a desarrollarse a lo largo del tiempo, con nuevos acontecimientos judiciales y parlamentarios que influyen en la interpretación de los hechos iniciales. Para comprender plenamente lo que está en juego, es necesario seguir no solo las declaraciones realizadas en la audiencia, sino también las decisiones posteriores que podrían redefinir los parámetros de actuación e interpretación dentro del sistema. Es precisamente esta observación continua y contextualizada la que permite evaluar la evolución del marco institucional sin recurrir a simplificaciones precipitadas. En la etapa actual de la controversia, el debate ha dejado de limitarse a la versión presentada por una sola parte y ha pasado a estructurarse en corrientes interpretativas que disputan la definición de lo que realmente está en juego, a la luz de los documentos ya divulgados y de las declaraciones registradas durante la audiencia. Una parte de la comunidad jurídica argumenta que la entrega incompleta de determinados archivos puede estar respaldada por fundamentos técnicos legítimos, como la protección de investigaciones aún en curso, la preservación de la integridad de las pruebas y la salvaguarda de los derechos de personas que no figuran formalmente como demandadas. Desde esta perspectiva, el Departamento de Justicia estaría ejerciendo la discrecionalidad autorizada por el conjunto de normas que regulan el secreto de las investigaciones y la tramitación de procedimientos delicados. Por el contrario, otros análisis sostienen que el punto decisivo no se limita a la existencia de una base jurídica para las retenciones parciales, sino a la calidad y la transparencia de las justificaciones presentadas. Para estos observadores, cuando el Congreso actúa en el ejercicio de su competencia constitucional de supervisión y determina formalmente la entrega de documentación, cualquier restricción debe ir acompañada de una explicación detallada, específica y susceptible de verificación externa. El núcleo de la controversia, por lo tanto, no reside solo en la posibilidad de preservar la información, sino en la suficiencia de los criterios adoptados para permitir un control institucional efectivo. El debate se centra, por lo tanto, en la delgada línea entre la prudencia administrativa y la opacidad institucional. Un tercer eje de análisis se refiere a la metodología aplicada en las redacciones y supresiones realizadas en los documentos ya hechos públicos. Algunos especialistas en derecho administrativo señalan que las operaciones de revisión documental a gran escala pueden implicar fallos técnicos o inconsistencias no intencionadas, especialmente cuando hay un gran volumen de datos y plazos ajustados. Por otro lado, los críticos señalan que la divulgación indebida de datos sensibles relativos a las víctimas, combinada con la ocultación de los nombres de terceros mencionados en los registros, genera una asimetría informativa que exige una explicación rigurosa. Hasta el momento, no hay consenso sobre si los episodios son resultado de un error operativo, una deficiencia en la supervisión o un diseño deliberado de los criterios de filtrado. En el ámbito constitucional, la controversia adquiere contornos aún más complejos. La jurisprudencia de la Corte Suprema presenta decisiones que reconocen simultáneamente la autoridad investigadora del Congreso,
y los límites derivados de las funciones esenciales del Poder Ejecutivo. Los analistas consideran que, si el impasse se agrava, podría ser necesaria una definición más precisa del alcance del privilegio ejecutivo en situaciones que involucran archivos penales de gran repercusión pública. El sistema institucional se encuentra en proceso de reacción y las posibles decisiones futuras podrían redefinir los parámetros relevantes para conflictos similares. También sigue en debate la relación entre las declaraciones políticas y las acciones investigativas. Parte de los comentaristas sostiene que las declaraciones públicas del presidente, incluso cuando son incisivas, no modifican automáticamente la validez jurídica de las medidas adoptadas por el Departamento de Justicia. Otros consideran que la repetición de expectativas dirigidas a determinados individuos puede influir en la percepción pública sobre la neutralidad de las investigaciones, aunque los procedimientos respeten los trámites formales previstos en la ley. El objetivo del análisis no es afirmar una interferencia directa, sino examinar cómo la percepción social repercute en la legitimidad de las instituciones. En cuanto a las acusaciones presentadas ante grandes jurados y posteriormente rechazadas, las interpretaciones siguen divididas. Para algunos juristas, la negativa refuerza la independencia del sistema acusatorio y demuestra que los mecanismos internos de control funcionan adecuadamente. Para otros, el simple hecho de que determinadas imputaciones hayan sido remitidas a la consideración de un gran jurado revela una comprensión más amplia de los límites de la persecución penal en contextos de alta sensibilidad política. Por lo tanto, el debate va más allá del resultado final y alcanza los criterios que guiaron la formulación inicial de las acusaciones. Mientras las instituciones debaten aspectos procedimentales y constitucionales, los sobrevivientes y sus familiares enfatizan que no debe ocultarse el núcleo humano de la controversia. Según los informes presentados durante la audiencia, la principal reivindicación se refiere al amplio acceso a la información, el reconocimiento institucional de posibles fallos y la garantía de que no se repitan los errores administrativos. La dimensión humana sigue siendo una referencia central, recordando que las decisiones técnicas tienen consecuencias concretas en la vida de personas específicas. Ante este panorama, el escenario sigue abierto. Entre las posibles vías se encuentran nuevas solicitudes formales por parte del Congreso, negociaciones interinstitucionales, decisiones judiciales adicionales o revisiones internas de los procedimientos administrativos. Los expertos consideran que el resultado no dependerá de un único acontecimiento aislado, sino de la secuencia de respuestas institucionales que se den a lo largo de las próximas semanas y meses. No existe un consenso consolidado y la interpretación del momento tiende a evolucionar a medida que se incorporan nuevos elementos al debate público. En procesos de esta naturaleza, comprender el alcance real de las controversias requiere un seguimiento continuo y una lectura atenta de las decisiones que se acumulan a lo largo del tiempo. El funcionamiento de las instituciones rara vez se revela a través de un episodio aislado, sino a través de una cadena progresiva de respuestas, atenciones estructurales. Mantener la atención centrada en la coherencia entre el discurso oficial, la base normativa y la práctica administrativa es esencial para evaluar, con claridad y objetividad, el significado efectivo de lo que se está discutiendo.